empezar basado en este texto. Amén. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Hoy quiero que hablemos un poco de la actitud. Dígale que está a su lado, ¿cuál es su actitud? ¿Cuál es su actitud? Amén. Amén. Y basado en esta historia bien conocida, vamos a extraer un poco algo de la palabra de Dios. Como hijos de Dios, estamos bajo sus promesas que son innumerables. No me escucho. Amén. Ya empezamos a predicar. Como hijos de Dios, estamos bajo sus promesas que son innumerables. Amén. ¿Usted cree que las promesas de Dios son innumerables? Amén. Si tratara de contar tus bendiciones, Señor, sería imposible, porque el número sería demasiado grande para mí. Ahí hay como una redundancia, pero es para un poco sintetizar que es que las promesas de Dios son innumerables, son demasiadas. Y sabe que aunque estamos bajo esas promesas y a la misma vez las cuales disfrutamos a cada momento de nuestra vida, somos dados, escúcheme bien, a tomar las promesas de Dios. Cuando hablamos de protección, ¿cuánto les gustan las promesas de protección? Alguien que me diga una promesa de protección. Salmo 91. Esa promesa es solamente para los hijos. El Salmo 91. Amén. Otra promesa de protección. Jehová es mi pastor y nada me falta. Entonces, hay una cantidad de promesas y somos dados a tomar fácilmente las promesas de ¿qué? De protección, de salud, de prosperidad, de refugio. Y son las que nos gustan mucho. Y está bien, son promesas que el Señor nos ha dado. Promesas donde usted y yo seremos prosperados espiritualmente y materialmente. Y son promesas que las tomamos de una manera fácil. Las tomamos, las apropiamos para nosotros. De hecho que predicamos que todo lo puedo en Cristo. ¿A cuánto le gusta esa palabra? Amén. ¿Ah? Amén. Todo lo puedo en Cristo, hermano, y eso es, y lo tomamos para nosotros, y son promesas, está bien, dadas por el Señor para todos nosotros, y las tomamos de una manera fácil. Nos gusta escucharlas y que nos las repitan, y está bien, todo eso está bien. Pero cuando se habla de promesas que nos comprometen con la labor del Señor, las cosas como que tienden a cambiar. Porque es que las promesas de Dios son innumerables, pero hay promesas de protección, hay promesas de salud, hay promesas de bendición espiritual, otras de material, pero hay otras promesas que nos comprometen a la labor y al propósito de Dios. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, el que no será condenado. Pero sabe que cuando escuchamos promesas que nos comprometen con Él, parece que nuestra actitud ya no es la misma. Escuchamos todo lo puedo en Cristo, amén, vaya y predique el evangelio. Entonces parece que hacemos una división entre las promesas. Y todo va ligado, porque Dios, ¿para qué me da el poder, la autoridad? Para ir y enseñar a otros este camino. Amén. Entonces no podemos desligar lo mismo, pero parece que la actitud como que cambia. ¿Sabe que a veces nos ponemos en una ubicación o de alguna manera nos ubicamos en la iglesia para que nos hablen de una manera motivacional? Y nos gusta escuchar mensajes motivacionales. Si yo cojo una persona todos los días, usted es el mejor, usted es el mejor, esa persona, aunque se sienta lo peor, todos los días va a creer que es lo mejor. Amén, amén. Y parece que a veces como que nos gusta escuchar mucho sermón motivacional donde se nos habla que todo lo puedo en Cristo, que somos más
que vencedores por medio de aquel. Pero ¿por qué somos más que vencedores? Porque hay gente que no es vencedora. Y los más que vencedores tienen que ir a llevar este evangelio para que esas personas sean vencedoras en el nombre del Señor. Entonces, la actitud quiere decir mucho en nosotros. La actitud frente a las promesas de Dios tienden a veces a cambiar cuando son promesas que demandan compromiso, tiempo, dedicación, entrega, sacrificio. La actitud a veces parece no ser la misma. Como que cambia la actitud, parece que pierde importancia cuando la demanda de Dios es que cumplamos con su visión de estar dispuestos a recoger la cosecha. Amén. Deberíamos tener más tiempo para algo. El mayor tiempo que debíamos nosotros de dedicar en la iglesia cuando nos reunimos debería ser para entrenarnos para salir a traer la cosecha a este lugar. Amén. Pero parece que a veces que el entrenamiento es como para nosotros personal. Parece ser que venimos a la iglesia para que nos digan todo lo que ya sabemos que debemos hacer. ¿A usted no le ha pasado eso a veces? Ya sabemos hacer muchas cosas, pero nos encanta que nos lo repitan otra vez. Bueno, se podrá repetir. Pablo repitió una y otra vez el mismo sermón. Pero la idea de la predicación de la palabra es primero para que haga un efecto transformador en la vida de nosotros. Y al resultado de esa transformación, que llevemos a otros a alcanzar esa misma transformación. Sí, amén. Gastamos más tiempo en entrenarnos a nosotros mismos que entrenarnos para ir a traer a otros. Entonces como que a veces pasa el tiempo y nuestra actitud en la iglesia es: ojalá prediquen de renovación porque estoy débil en la fe. Ojalá prediquen tal sermón del avivamiento porque es que estoy como que desanimadito, como que me estoy yendo nuevamente para atrás. Y se predicará la palabra y se seguirá predicando ciertos temas. Toda la palabra se tendrá que predicar. Pero lo que quiero hablarle en esta mañana es de la actitud de nosotros en este lugar. ¿Qué actitud yo tengo frente al propósito verdadero de Dios? Amén. ¿Saben que a veces estamos señalando a un grupo de personas que salen todos los días a tocar puertas y a pararse en una esquina a entregar folletos? Y los señalamos porque somos fáciles, somos dados para señalar. Pero ellos están cumpliendo, quizás no con el propósito directo de Dios, pero están cumpliendo con un mandato. Sí, amén. De una manera rara, es cierto. Pero aunque sea la actitud es correcta. Digan conmigo, la actitud es correcta. La actitud es la correcta. Quizás lo que están llevando el mensaje no es el correcto, pero la actitud es correcta. Y nosotros, de todo lo contrario, tenemos el mensaje correcto, pero a veces la actitud incorrecta. Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana, porque parece que pierde importancia cuando la demanda de Dios es que cumplamos lo que Él nos ha mandado a hacer. Por eso la pregunta es en esta mañana: ¿cuál es mi actitud frente a la cosecha que Dios tiene de almas en este lugar? ¿Cuál es mi actitud? Para resolver esa pregunta vamos a utilizar la conocida historia del buen samaritano, la cual nos va a ubicar en la actitud correcta que debemos tomar frente a la visión o el sentir de Dios. Y solamente quiero tomar los personajes, porque hay 6 personajes que aparecen en esta escena, y de la misma manera vamos a analizar la actitud de cada uno de ellos. El contexto de la historia del buen samaritano está basada en la cosecha. Si usted lee el contexto, todo el capítulo
El contexto es la cosecha. Ahí es donde el Señor le está explicando a sus discípulos que es tiempo que envíe Dios obreros a la mies, porque son pocos los obreros. Y el contexto de esta historia del buen samaritano es de ir a predicar el evangelio a la gente necesitada. Que el Señor envía obreros a su mies. La historia del buen samaritano está basada en la cosecha. Al inicio del capítulo 10 nos habla de la visión de los 70, de predicar el evangelio fundamentados en la visión de Dios. La mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay dos necesidades. Una, hay una cosecha para recoger, y dos, faltan obreros. Son dos necesidades. Y para explicar y entender la parábola del buen samaritano, hay que entender en qué está basada esa parábola. Se necesitan muchos samaritanos porque la cosecha es demasiada. La necesidad es apremiante. Pero parece ser que la necesidad a veces es más en nosotros que en la gente afuera. A veces tomamos más tiempo en nuestra necesidad y nos olvidamos de la necesidad que hay afuera. Hermanos, que yo estoy mal, hermanos, que yo necesito. Y usted y yo sabemos qué debemos hacer para salir de esa necesidad espiritual en que estamos. Ahora el video nos da una enseñanza. Llegó hasta ese punto a causa de nuestras decisiones. ¿Sabe que es tan fácil excusarnos y decirle que las demás personas son los culpables por nuestra situación espiritual del momento? Es que aquel, es que aquella. Y nuestras decisiones nos llevan a un lugar que nos confrontan, que estamos en peligro, y hemos llegado a ese nivel de peligro porque nuestras decisiones nos han llevado hasta ese peligro. Cuando hay gente allá en peligro, nosotros estamos aquí tratando de que ojalá el pastor me hable, ojalá que el pastor me reúna, ojalá que el pastor se diera cuenta, ojalá, cuando usted y yo sabemos qué es lo que debemos hacer. ¿Cuándo dicen amén? ¿Cuándo dicen amén? Usted y yo sabemos qué debemos hacer para salir de una situación. ¿Por qué gastar tiempo en lo que ya sabemos? ¿Por qué dejar que el tiempo pase y se pierda ese tiempo cuando hay una necesidad más apremiante allá afuera? Al fin y al cabo, usted y yo tenemos una ventaja. Y la ventaja es que ya hemos recibido la salvación en nuestra vida. Usted ya ha sido bautizado en el nombre de Jesús por el perdón de los pecados. Usted y yo ya hemos tenido experiencias con Dios. Alguien que diga, no he tenido experiencias con Dios. Alguien que pueda decir, no, yo en mi vida espiritual no he sentido a Dios. Aún acá las mismas visitas han sentido a Dios en el corazón. Usted y yo sabemos qué es lo que debemos hacer. Usted y yo tenemos las herramientas para salir de una situación difícil. Usted y yo sabemos qué debemos hacer de acuerdo a lo que Dios ya ha establecido. Le hago una pregunta: ¿es mayor la necesidad espiritual que usted está pasando en este momento, o es mayor que la necesidad espiritual que hay afuera? ¿Cuál es la necesidad mayor? ¿Lo que usted está pasando hoy en su vida espiritual, o la necesidad que hay allá afuera de gente que todavía no ha conocido a Dios? Y eso nos debe confrontar, iglesia, porque no podemos quedarnos acá estando suavizando y sanando heridas todos los días. El Señor sana heridas, y cuando el Señor sana heridas es porque sana totalmente, cierra, y eso al que cierra nadie puede abrir.
Amén. Ese aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Es lamentable que nosotros estemos todavía en una situación difícil, sabiendo que hay una dificultad mayor afuera. Hermano, pero es que usted no conoce mi necesidad, pero Dios la conoce y usted conoce cómo debe salir de esa necesidad. Porque entonces, ¿para qué el conocimiento? Amén. Entonces, ¿para qué haber adquirido tanto conocimiento? Entonces, ¿para qué haber adquirido tantas experiencias con Dios? Entonces, ¿para qué haber tenido tantos momentos en intimidad con Dios? ¿Para qué todo eso? Para que cuando llegue el día malo, sepamos usted y yo de dónde nos podemos agarrar para salir de esa situación, para levantarnos nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Denle un aplauso a Él. Aleluya. En el contexto de estos versículos encontramos uno, la demanda de Jesús frente a la necesidad, lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer, y en la exposición de la parábola del buen samaritano nos habla de la actitud que debemos tomar. En todo el capítulo 10 usted va a encontrar estas 4 cosas resumidas. 1, el Señor nos dice cuál es la necesidad. También nos dice qué debemos hacer. Tercero, cómo lo debemos hacer. Y en el buen samaritano nos habla de la actitud que debemos tomar. Eso está ahí registrado. Jesús quería dejar una enseñanza al intérprete de la ley. Solo amando a Dios y al prójimo se tiene la vida eterna. Solo amando a Dios y al prójimo se obtiene la vida eterna. Por eso el intérprete de la ley dijo: ¿y quién es mi prójimo? Esa es una pregunta de arrogancia, porque él quiso justificarse a sí mismo. Dígale que está a su lado: no se justifique a sí mismo. Porque la palabra de Dios dice que toda justicia suya y mía son como trapos de inmundicia, no sirven para nada. Y lo que hizo el intérprete de la ley fue justificarse a sí mismo y le lanza una pregunta a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Acaso yo tengo a alguien? ¿Y quién es ese? Porque cuando tratamos de justificarnos a nosotros mismos en nuestros errores, el Señor siempre va a tener una palabra: no te justifiques a sí mismo, porque tu justicia son como trapos de inmundicia. Aquí debemos entender de que hay uno que solamente hace justicia, y es el Señor Jesucristo. Amén. Y solamente a través de Él usted y yo podemos entender el propósito y la visión de Dios y el mandato de Dios para nuestra vida. Jesús quería dejarle una enseñanza al intérprete de la ley cuando le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y le deja totalmente la enseñanza que solo amando a Dios y al prójimo se obtiene la vida eterna. Y el prójimo es todo hombre que me necesita, y todos estamos necesitados de Dios. Amén. ¿Quién será que necesita de mí? Porque sabe que la autocomplacencia es muy dada en aquellos que son, según la psicología, egocéntricos, que solamente piensan en él y en él y en mí, solo para mí, todo yo estoy pasando, yo, y se tratan de autocomplacer a sí mismos, se vuelven egoístas. Y en la iglesia el Señor no nos puso de esa manera. El Señor primero nos tocó nuestra necesidad.
Estábamos sumidos en nuestros errores, en nuestras propias